El sermón de hoy se titula El final de una era y su colapso. Y para comenzar vamos a definir qué es una era. De acuerdo al diccionario, la palabra era hace mención a un periodo histórico de gran extensión. Y este periodo se caracteriza por presentar formas de vidas y culturas muy diferentes en comparación a periodos precedentes. Un ejemplo de esto podríamos dar el siguiente. Vivimos en la era de las comunicaciones. Es posible hablar con cualquier persona del mundo desde una computadora, un celular, una tablet y casi sin costo hoy en día. La palabra colapso, de acuerdo al diccionario, la vamos también a definir. Dice que es el término latino collavi, que también se puede traducir como caer. Luego fue derivando esta palabra en collapsus. Este vocablo llegó a nuestro idioma como colapso, que se refiere o hace mención a el derrumbe, el desplome o la devastación de algo. El texto de hoy a leer está en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al verso 6. Y este lleva por título en nuestras Biblias carácter de los hombres en los postreros días. Y cuando hablamos de postreros días, hablamos de últimos días, o también podríamos decir finales días. Ese es el texto que vamos a usar hoy en esta predicación. Estamos estudiando las cartas pastorales en cuanto a sermones. El sermón pasado usamos la primera carta de Timoteo y hoy estamos usando la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo. Recuerden que Timoteo era griego, recordemos que Timoteo era compañero del apóstol Pablo. Pablo lo llevó a la fe y de ese Timoteo estamos hablando, aquel pastor joven que se hizo cargo ahí de la iglesia de Efeso. Entonces, mientras voy avanzando, te invito a buscar tu Biblia, te invito a leer ahí en tu tablet, en tu celular o en tu notebook, a googlear ahí segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Y para darte algún dato importante en cuanto a esta carta, que es la segunda que le escribe Pablo a Timoteo. Esta carta data del año 66 al 67 después de Cristo. El lugar, Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma. Pablo la estaba pasando mal, no estaba en un lugar cómodo, no estaba de vacaciones en algún lugar lindo ahí del Mediterráneo. Él estaba en una prisión romana, esa prisión que vemos muy bien ilustrada en las películas antiguas. Hoy en día las prisiones son prácticamente hoteles de 5 estrellas, pero esta prisión en la cual estaba Pablo era una prisión en la cual el prisionero no tenía derecho a nada, prácticamente a nada, a oscuridad, en cadenas, literalmente en cadenas, y estas cadenas estaban atadas al muro de su celda. Y de ese lugar Pablo le escribe a Timoteo. Recordemos que Pablo tenía dos nacionalidades, una era hebrea y otra era romana, y él está en esta cárcel porque él hace uso de esa ciudadanía y apela a que él no era un ciudadano cualquiera, él era ciudadano romano, y por ser ciudadano romano merecía un trato digno, merecía que le hicieran un justo juicio, por lo cual se le acusaba. Y el propósito de esta carta por la cual Pablo escribe a Timoteo era animar, era alentar y también era instruir a Timoteo, el joven pastor. Recordemos que Timoteo era un joven pastor y tú te preguntarás, ¿qué tan joven era Timoteo? Bueno, Timoteo estaba en los 30 y tantos cuando Pablo le llama a hacerse cargo de la iglesia ahí en Efeso. Y para ir entrando ya
a la predicación de hoy, entrando al tema y a estos versos que vamos a leer y a analizar, quiero empezar con esto. No sé si tú te has dado cuenta o has podido pensar, reflexionar en cuanto a todo lo que estamos viviendo como humanidad. Es verdad, tenemos avances extraordinarios, somos la generación que tiene las mayores comodidades porque esto lo ha producido la tecnología, aunque sí debo de dejar el espacio para también decir de que hay muchas desigualdades en nuestro país, Chile, que es donde hacemos los audios, y también en todo el mundo. Yo sé que hay países que viven extremas realidades comparados con la chilena, pero ¿sabes qué? Yo sé que en estos puntos que te voy a enumerar a continuación vas a estar de acuerdo conmigo. Estamos enfrente, amigos, hermanos que me escuchan, colegas, a la humanidad o a la civilización más saciada de cualquier otra civilización. Te lo repito, estamos enfrente a la humanidad más saciada de cualquier otra civilización. Estamos enfrente a la generación más saciada de todo. Y tú que eres padre joven o que tienes hijos pequeños, te darás cuenta y harás quizás una comparación con tu infancia y con la de tu hijo, y te darás cuenta que esta generación actual tiene prácticamente de todo. Estamos enfrente a esa generación, a una generación saciada, a una generación sin límites, a una generación indisciplinada, con falta de valores, podríamos decir una generación con antivalores, con un código de normas morales y valóricas totalmente contrarias a todo lo que a ti y a mí se nos enseñó cuando éramos pequeños. Estamos enfrente a esa generación, estamos enfrente a esa humanidad saciada de todo. Y también estamos enfrente a su propia caída y a su propio colapso. Por eso que quise comenzar definiendo qué era una era y a qué hacía referencia la palabra colapso. Recordemos que el título de esta predicación es el final de una era y su colapso. Estamos enfrente al colapso de esta era y de esta sociedad. ¿Y por qué dirás tú que estamos enfrente a esto? ¿O cuándo sucede esto? ¿Qué síntomas? ¿Qué señales se están dando para que esto suceda? ¿Y sabes qué? Te voy a dar 4 señales que anuncian la caída, el colapso, el derrumbe, el desplome de esta generación actual, de la humanidad actual en la cual vivimos. Primero que nada, según los expertos y los sociólogos y todos los que estudian las edades, ellos han llegado a un acuerdo y dicen que el final de una era y su colapso sucede cuando acontecen los siguientes hechos o acontecimientos. Y número 1, cuando hay un aumento de la inmoralidad. Yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo en cuanto a esto. Podemos ver hoy en día que la moralidad ya no hay más que decir con lo que estamos viviendo y viendo y escuchando en cuanto a la moralidad. Vivimos en una sociedad inmoral, vivimos en una humanidad inmoral y que aplaude y que se goza en lo inmoral. Segundo, cuando hay un aumento del entretenimiento. Esta es una segunda causa o señal del final de una era y su colapso. Yo sé que también vas a estar de acuerdo conmigo en que esta civilización actual, esta sociedad actual en la que tú y yo vivimos, es la sociedad con la mayor invasión de entretenimiento. Y lo podemos ver ahí en nuestros hogares.
Estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados de aplicaciones, estamos rodeados de canales y de la prensa escrita, digital. El Internet ha ayudado mucho a esto, al entretenimiento. Hoy en día es muy fácil, desde un celular, de un smartphone, conectarte con lo que tú desees ver y escuchar. Ha aumentado el entretenimiento en nuestra sociedad actual. Y es una señal por la cual esta sociedad cae y termina. Tercera señal cuando una sociedad llega a su colapso, y es cuando hay un aumento del aburrimiento. A pesar de todo lo que nos rodea, a pesar de todos los avances que la sociedad actual tiene y la humanidad tiene, a pesar de todos esos avances extraordinarios que el hombre ha podido llegar a diseñar y implementar, aún así hay aburrimiento. Y no en poca cantidad, hay un aumento del aburrimiento. Y tú que tienes hijos pequeños te vas a dar cuenta que a pesar de todo lo que le has dado, de todo lo que le has comprado, aún así él se sigue aburriendo o ella se sigue aburriendo y no encuentra qué hacer. Hay un aumento del aburrimiento a pesar de todas estas cosas que te he estado enumerando. Y número 4, otra señal del fin de una era y su colapso es cuando hay un aumento del sistema de cobro de impuestos de un país o de una nación. Esto me habla de la economía de un país, lo caro que es el costo de la vida en cada nación y en cada país. Y eso cada cual lo sabe muy bien. Entonces, en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribe a su hijo amado en Cristo, Timoteo, es la última carta del apóstol Pablo. Sí, son las últimas palabras del apóstol a su hijo en Cristo. Y en esta última carta el apóstol abre su corazón sinceramente y es transparente con él en las palabras que le va a escribir. Y le hace ver a Timoteo cuáles son sus prioridades. Ahora tú te preguntarás, ¿cuáles eran las prioridades de Pablo? Que Pablo quería comunicar a Timoteo para que Timoteo las tomara y también las hiciera suyas. Yo las voy a enumerar. Son las siguientes. Primero que nada, el apóstol Pablo le comunica a Timoteo que la sana enseñanza, o sea, la sana doctrina que tanta falta nos hace hoy a nosotros, tampoco le hiciera falta a Timoteo. Número 1, prioridad número 1 que Pablo le está comunicando a Timoteo es la enseñanza sana o la sana doctrina. Número 2, prioridad importante que Pablo quiere que su hijo en Cristo tome y ponga en acción siempre, y es la fe inmutable, esa fe que no cambia de acuerdo a las circunstancias, esa fe que no se mueve de acuerdo a la economía de un país, a lo que sucede en un país, a lo que la pandemia nos está provocando en nuestras sociedades hoy en día. Es una fe inmutable, porque es una confianza no en el hombre, ni en el gobierno actual, ni en el Estado, sino que la confianza está puesta en un ser supremo que es Dios. Tercera prioridad que Pablo le comunica a Timoteo, y es la confianza. ¿Cuánto nos cuesta confiar hoy en alguien? ¿Por qué? Porque se han perdido todas las confianzas. En nuestro país hemos perdido todas las confianzas en las autoridades. Hemos perdido todas las confianzas en las instituciones. Y hemos perdido todas las confianzas en el poder que representa la religión. Y sé que estarás de acuerdo conmigo también en eso. Pero ¿sabes qué?
Nunca debes de perder tú la confianza en Dios, porque Dios no falla, Dios no decepciona, Dios no es como nosotros. Y cuarta prioridad que Pablo quiere que su hijo amado Timoteo retenga, y es el amor. Sí, ese amor, pero el verdadero amor, el amor que perdura, el amor que soporta, el amor que nos irrita, el amor que no es jactancioso, como decía Pablo en su carta a los Corintios. Ese amor que perdura, el amor verdadero. ¿Desde dónde y por qué razones Pablo le escribe a Timoteo por segunda vez? Recordemos que ya le había escrito una primera vez. ¿Y por qué le escribe una segunda vez? ¿Por qué es necesario que él le escriba por segunda vez? Voy a detallar una razón por la cual Pablo, en sus últimos días, recordemos, estaba próximo a su muerte en una fría prisión romana, sabiendo él, estaba consciente que pronto iba a ser ejecutado. Prácticamente Pablo le está entregando a Timoteo la antorcha del liderazgo. Él está pasando la antorcha, él está pasando el bastón, como algunos dicen. El gran apóstol está pasando la antorcha a la siguiente generación de cristianos. Y Pablo, la razón por la cual él hace esto es porque le está advirtiendo a Timoteo la gran oposición que él y otros creyentes enfrentarán en los últimos días de parte de muchas personas egocéntricas que usarán la iglesia para su propio beneficio y que enseñarán nuevas y falsas doctrinas. Muchas veces lo nuevo es atrayente. Muchas veces lo nuevo que tú escuchas te provoca en tu oído una cierta picazón de querer escucharla. Y Pablo les estaba advirtiendo justamente en estos textos, en este verso, en estos versos que vamos a leer, le estaba advirtiendo que se cuidara, que tuviera cuidado, pero le estaba haciendo ver sinceramente que iba a tener gran oposición él y muchos otros creyentes. Y ahora sí te invito a leer el texto y analizarlo en su totalidad. Y vamos ahí a segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y dice así la palabra sagrada, el texto sagrado, las escrituras. Verso 1. Pablo le dice a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, ¿cuáles días? Los días finales, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sigo. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad. Escucha bien esto, que tendrán apariencia de piedad. ¿Has escuchado esa frase que dice, la imagen no es nada? Algo así. Apariencia de piedad, le dice Pablo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, el apóstol le está diciendo a Timoteo la verdad de la verdad, lo que se le viene.
Y le dice, después que enumera todas estas características de estos hombres, les dice que a estos evita. Verso 6 y último. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando aquí la palabra en el griego me habla de concupiscencia, me está hablando de deseos carnales. Y esto ya lo hemos hablado en cuanto a la naturaleza carnal del hombre natural en los estudios de la carta a los romanos. Te invito ahí a escuchar los audios de la carta a los romanos. Ahora vamos a analizar el texto que estamos exponiendo. Pablo comienza diciéndole a Timoteo, diciendo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Yo sé que estás de acuerdo también conmigo en esto. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en todas las áreas. Peligros en todas partes. Internamente, externamente, en la sociedad actual, rumbo al trabajo, volviendo a tu casa, hay peligros inminentes. No hay seguridad en las calles, hay muchos peligros que nos rodean en todas las áreas, en todos los ámbitos. Pero Pablo no se refiere a ese peligro que te pueda suceder estando en la calle o yendo al trabajo. Pablo se está refiriendo a que en la sociedad de Timoteo y en la futura vendrán tiempos peligrosos a las iglesias que atacarán la fe, y también en la generación en la cual vivirán los cristianos en el tiempo futuro. Tiempos peligrosos. Entonces el apóstol ahí en el verso 1, estamos analizando el texto, da a Timoteo una descripción de las condiciones que existirán en el mundo antes de la venida del Señor. Escucha bien esto, antes de la venida del Señor. Recordemos que Jesús volverá a venir. ¿Y por qué vendrá? Vendrá a buscar a los que son de Él, a los que son suyos. Así como Él se fue al cielo, también volverá y vendrá. Entonces, acá la lista de pecados que sigue es muy similar a lo que está descrito ahí en cuanto a los paganos ahí que Pablo enumera en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Es muy parecida esta lista que hemos leído a la lista que aparece ahí en el capítulo 1 de la carta a los romanos, para que después la puedas revisar en paralelo con esto. Entonces lo destacable es que las mismas condiciones que existen entre los paganos en su estado salvaje, hablemos de gente pagana que no cree en nada o que cree en sus propios dioses, esas mismas características de esta gente que no teme a Dios, la van a tener creyentes en los últimos días, profesos creyentes en los últimos días. Así es, que no te tome por sorpresa esto. Vendrán tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viendo cada cosa en el mundo y también en las iglesias. Los últimos días, amigos, hermanos, colegas, aquí referidos son los días entre el periodo apostólico, hablemos de los 12 apóstoles, desde ese periodo, ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación de Cristo para establecer su reino. O sea que si pudiéramos hacer una línea de tiempo, estamos del periodo apostólico, hablemos del 33, Cristo muere el año 33 de la historia cristiana, y de ahí nace la iglesia, están los apóstoles. El último apóstol muere el año 100 aproximadamente, el apóstol Juan, y de ahí en adelante hasta que Cristo venga y establezca su reino. Estas palabras de Pablo son
aplicables. Verso 2. Vamos a seguir analizando el texto. Verso 2. La palabra aquí, amadores, es la que más se repite. Así en el verso 2 encontramos amadores de sí mismos y amadores del dinero. O sea, en otras palabras, ávaros. Gente ávara. ¿Conoces gente ávara? ¿Has estado con ellos? ¿Has compartido con ellos? Verso 3. Estamos analizando el texto leído. Aquí la expresión aborrecedores de lo bueno significa literalmente no amantes del bien. ¿Conoces gente que no ame el bien, sino que ame el mal? Ese tipo de gente es la que Pablo está describiendo. Verso 4. Amadores de los deleites más bien que de Dios. Importante aquí a destacar que en los versos 2 al 5 se dan 19 características de la humanidad durante los últimos días. ¿Te das cuenta? 19 características de la humanidad durante los últimos días. Aquí daré simplemente una lista de ellos y también les daré algunos sinónimos que te van a ayudar a entender en mejor manera cada significado. Comienzo. Amadores de sí mismos, o sea, egocéntricos, vanidosos, gente ególatra. ¿Conoces gente ególatra? Gente vanidosa. A esa gente se está refiriendo cuando Pablo dice amadores de sí mismos. Se aman solamente ellos. Es como un tipo narcisista. El narcisismo aquí lo vemos en plenitud. Amadores del dinero, segunda característica. O sea, me habla de gente codiciosa. ¿Pero codiciosa de qué? De dinero. Ávaros. Tercera característica. Vanagloriosos. Pablo me está hablando de gente jactanciosa, llenas de palabras hinchadas acerca de sí mismos. ¿Conoces gente así? Vanagloriosa, o sea, una gloria vana, vendedores de humo, podríamos decir. Soberbios, otra característica que Pablo le hace saber a Timoteo. Y cuando hablamos de gente soberbia, hablamos de gente arrogante. Nos estamos refiriendo a gente altanera. Nos estamos refiriendo a gente imperiosa. ¿Conoces gente así? ¿Has visto personas así en la sociedad actual? Estamos en los últimos días, en los que Pablo describía muy bien a Timoteo. Blasfemos, o sea, gente que maldice todo el tiempo, maldicientes, gente que es profana. Ultrajantes también me dice acá otro sinónimo. Vejatorios, despreciativos, insultantes. ¿Has visto gente así? La sociedad actual, si la comparamos con estas 19 características, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería tu conclusión final? Escucha bien la que sigue. Desobedientes a los padres, o sea, rebeldes, negligentes en sus deberes, descontrolados. ¿Has visto hijos así? ¿Conoces hijos de este tipo? ¿Hijos rebeldes? ¿Negligentes en sus deberes? De esa gente me está hablando Pablo. Ingratos, otra característica, o sea, desagradecidos, carentes de aprecio. La sociedad actual no está muy lejos de estas características que hemos estado describiendo aquí. Impíos, o sea, gente profana, irreverente, sacrílegos, sin tener nada sagrado. ¿Conoces gente que no tiene nada sagrado? Que no muestra respeto hacia nada sagrado o que represente autoridad. Hoy en día vemos gente quemar Biblias en la vía pública como si nada,
sin temor a nada, sin temor a nadie. La anarquía se ha apoderado de nuestras sociedades. Verso 3. Sin afecto natural, o sea, de corazón duro, insensibles, encallecidos. ¿Conoces gente así? Y sigo con otra característica. Implacables, o sea, despiadados, que rehúsan hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia una reconciliación. ¿Conoces gente así? Implacable. Hemos visto en la sociedad un montón de estos ejemplos. Hemos visto casos tremendos de gente implacable. Y gente que cumple muy bien con todas estas características hoy en día. Calumniadores, difamadores, que extienden testimonios falsos y maliciosos. Estamos llenos de gente así. Intemperantes, personas de pasiones sin control, disolutos, licenciosos, crueles, otra característica que Pablo da, brutales, sanguinarios, carentes de principios, aborrecedores de lo bueno, totalmente opuestos a la bondad en cualquiera de sus formas, traidores, verso 4, pérfidos, felones, impetuosos, o sea, gente irreflexiva, imposible de tratar, precipitados, infatuados, con vanas pretensiones, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, los que aman los placeres sensuales, pero no a Dios. Con la boca podemos decir muchas cosas, pero con nuestros actos realmente dejamos en evidencia de qué estamos hechos y en qué creemos. Verso 5, externamente está diciendo Pablo, estas personas parecen religiosas, profesan ser cristianos, hablan de Dios, nombran en sus labios a Dios, quizás hasta le piden a Dios ciertas cosas o levantan una oración, pero ¿sabes qué? Sus acciones hablan más fuertes que sus palabras. Por su conducta impía, muestran que están viviendo una mentira. En sus vidas no hay evidencia del poder de Dios. Aunque puede que se haya dado una reforma, nunca en sus vidas hubo una regeneración. Weymouth traduce, mantendrán una pretensión de piedad, pero no excluirán su poder. Igualmente, otro autor, Moffat, dice, aunque mantienen una forma de religión, no tendrán nada que ver con ella como fuerza vital. Otro autor, Philip, lo traduce así, mantendrán una fachada de religión, pero su conducta negará su validez. O sea, quieren a la vez ser religiosos, pero mantener sus pecados. Otro autor, Heber, nos advierte y nos dice, es el terrible retrato de una cristiandad apóstata, un nuevo paganismo, enmascarado bajo el nombre de cristianismo. O sea, de toda esta gente que Pablo describe, Pablo le está diciendo a Timoteo, apártate de todos estos. ¿Qué tal las palabras de Pablo? Las últimas palabras de Pablo a su Hijo en Cristo. Y para terminar, verso 6, estamos analizando el texto leído. Entre los hombres corrompidos de los últimos días, Pablo señala ahora a un grupo en particular. Es decir, a esa gente que está dentro de las iglesias cristianas, que son líderes, que son maestros, muchas veces de sectas falsas, a esos que dicen hablar en nombre de Dios, a esos que dicen ser hijos o hijas de Dios, a esos que dicen ser los elegidos hoy en día, a esos que dicen que Dios está con ellos, pero ¿sabes qué?
son sectas falsas, son falsos, están enmascarados, están llenos de máscaras. Pablo está advirtiendo a Timoteo: evita a esta gente, apártate de esta gente y reconoce quiénes son y hazle frente. Entonces, esta detallada descripción de su carácter y métodos de toda esta gente que está con unas, podríamos decir, con máscaras, que están ahí engañando a otros. Esta gente usa métodos para que sus mentiras cautiven a muchos. Pero ¿sabes qué? La mentira tiene patas cortas. Su verdadera intención quedará revelada. Su verdadera identidad quedará revelada. No conseguirán entrar en muchos hogares cristianos o simplemente personas que son pías, que son limpias ante Dios y la sociedad. Pero ¿sabes qué? Esta gente a quien Pablo está describiendo de que su hijo se cuide, son personas que llegarán a ser tan sutiles, que llegarán a entrar a muchas de las casas de los creyentes de la generación actual y van a engañar a muchos, y también usando la Biblia, usando la Escritura, a muchos los llevarán por el error. A estas personas Pablo está describiendo de que su hijo se cuide. También luego Pablo dice: llevarán cautivas a mujercillas crédulas, o sea, mujeres creyentes. Esto me habla de personas que van a planear entrar a los hogares de estas mujeres cuando sus maridos no estén ahí. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus intenciones, que son malvadas. Te quiero decir, amigo que me escucha, que los métodos de Satanás no han cambiado. Él sigue acercándose al hombre y a la mujer en forma sutil, con algunas verdades y otras mentiras, para cautivar, para engañar, para llevar al error, con sus falsas enseñanzas. Y para ir terminando, como conclusión de todo lo que hemos leído, quiero terminar con 4 puntos importantes. Primer punto: mantente en la sana doctrina. Sí, si eres cristiano, si has profesado a Cristo como tu Señor y Salvador, si has venido a Él en total y sincero arrepentimiento, si eres parte ya de la familia de Dios, o si has venido en este último tiempo, si has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo, si has tomado y has reflexionado que es mejor estar con Dios que estar sin Él, a ti te digo, a ti hermano, hermana, pastores que me escuchan, líderes cristianos del tiempo actual, el consejo es: mantente en la sana doctrina. Aunque los vientos del error hoy en día soplen muy fuerte y sean muy sutiles, tú mantente en la sana doctrina. Segundo, que tu fe no falte, que tu fe no desmaye. Sigue creyendo, sigue confiando en Dios. Dios no falla. Tercer consejo, estamos concluyendo: confía en la ayuda de Dios. Sí, confía en la ayuda de Dios. No dudes, espera en Él. Y 4, y por último, estamos concluyendo: da testimonio de la verdad, donde sea y enfrente a quien sea. Da testimonio de la verdad. Haz defensa de la verdad. Habla la verdad. Enseña la verdad. Y vive la verdad. Ahora, de todo lo que hemos leído de estas palabras de este gran apóstol y sus últimas palabras de Pablo a Timoteo, yo creo que Timoteo debe de haber leído la carta 1 y 1000 veces. Imagínate recibir una carta a quien tú respetas, de quien tú amas, de quien fue tu formador, tu mentor,
y esta sea la última carta que Él te hace llegar porque está pronto a morir. Y no morir de una enfermedad, sino que porque lo van a matar, sencillamente, por haber dado testimonio de Cristo. Al apóstol Pablo le iban a dar muerte. Y la muerte romana era muerte por decapitación. Así es, usaban la espada y les cortaban la cabeza a los que eran romanos. La muerte era por decapitación. Eran decapitados, así de simple. ¿Cómo puedo aplicar todas estas cosas que he escuchado, todas estas verdades que he escuchado en este sermón? ¿Cómo puedo llevarlas a la práctica? Te voy a ayudar un poco con esto. Si has decidido seguir a Cristo, estas palabras son para ti. Comprométete a un grado mayor con Dios y con su palabra. Segundo, permanece con valor ante la verdad. Tercero, conoce la palabra de Dios. Sí, te llamo a conocerla, a abrir tu Biblia, a leerla, a estudiarla en forma sistemática, en forma metódica, a escudriñarla, a comparar versiones, a leer concordancias, a capacitarte, a hacer algún seminario bíblico, instituto bíblico, o por si así lo quieres, llegar a un grado más alto, universidad y estudiar teología. Conoce la palabra de Dios de tapa a tapa en su plenitud. Enséñala así de la misma forma, de Génesis hasta Apocalipsis. No te apartes de las Escrituras. Número 4. Fortalécete en el poder de la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Y esto da para otro tema. Pero no como muchos dicen por ahí que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, que es una gran herejía a la divinidad, a la Trinidad divina. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando Jesús subió allí y se fue al cielo, ¿qué les dijo? Yo les enviaré al Consolador, yo les enviaré al Espíritu de verdad, el cual los guiará a ustedes a toda verdad y toda justicia. Jesús estuvo en la tierra 33 años, murió, resucitó, se fue al cielo, pero Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual ahí en Pentecostés los apóstoles esperaron la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo que Él iba a enviar. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles ahí en el aposento alto, estos fueron llenos del poder de Dios. Y si quieres leer el libro de Hechos, te invito a leerlo. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, así también conocido como el libro de Hechos de los Apóstoles. Fueron todos llenos del poder de Dios, fueron todos guiados por el Espíritu Santo a hacer las maravillas que ahí se relatan. Y por último, estamos aplicando: pon prioridad a lo realmente urgente. Ordena tu vida si eres cristiano y pon prioridad a lo que realmente es urgente. Momentos atrás les di la descripción de las prioridades que Pablo le hace ver a Timoteo. Ahora, si no eres cristiano aún, si aún no has decidido venir a Cristo, el consejo es: ven hoy. El mañana es un engaño, el mañana es una mentira, el presente es tu realidad y tu verdad. Ven hoy a Cristo. El mañana no es tuyo ni mío. El mañana, el dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo, pero ven hoy. Y hasta aquí terminamos, amigos, hermanos, pastores, todos los que me escuchan. Hasta aquí hemos quedado con el sermón número 2. Y te invito a visitar el canal, te invito a escuchar ahí los sermones, el estudio bíblico de la Carta a los Romanos, un mensaje al corazón, preguntas y respuestas. Hay bastante contenido para que tú puedas escuchar, compartir, difundir y también aplicar, ¿por qué no?, a tu vida. Hasta la próxima.